Previo a continuar clasificando los bienes, me parece que yo les dije que tratándose de los bienes principales y accesorios, estaban aquellos que pueden subsistir por sí mismos. Y yo les ponía algún ejemplo, por ejemplo, de un bien accesorio como era el clavel del aire, que podía subsistir por sí solo sin necesidad de suelo. Y me acaban de agregar, acá en mi asesoría, digamos, privada, las lechugas hidropónicas. Yo no tenía idea que las lechugas hidropónicas son aquellas que en el fondo van creciendo y se van desarrollando solo a partir del agua. Entonces ahí ustedes también tienen que la lechuga, uno, digamos, naturalmente la lechuga está adherida, adosada al suelo, salvo la hidropónica. Para que lo tengan y lo agreguen como ejemplo. Bienes singulares y universales. Son bienes singulares los que constituyen una unidad natural o artificial. Por ejemplo, su reloj, su computador, su mascota. En cambio, son bienes universales las agrupaciones de bienes singulares que no tienen entre sí una conexión física, pero que forman un todo funcional y están relacionados por un vínculo determinado. Los bienes universales pueden ser universalidades de hecho y de derecho. Las universalidades de hecho pueden definirse como un conjunto de bienes que, no obstante conservar su individualidad, forman un todo al estar unidos por un vínculo de igual destino, generalmente un destino de orden económico. Presentan las siguientes características. 1. Los bienes que las componen pueden ser de la misma naturaleza, como los animales de un rebaño, los libros de una biblioteca, o de naturaleza diferente, como los bienes que están al interior de un supermercado. B. El vínculo que une a las cosas singulares para formar la universalidad de hecho es el de un común destino o finalidad, que generalmente es un destino de carácter económico. C. La doctrina entiende que la universalidad de hecho solo comprende bienes, es decir, elementos activos y no pasivos, lo cual sería propio de las universalidades jurídicas. 4. Los bienes que la componen mantienen su propia individualidad, función y valor. O sea, si yo voy al supermercado, o sea, tengo claramente, hay una sección especial para la harina, hay una sección especial para el aceite, hay una sección especial para los pollos. Asumo que existen esas distinciones. Se distinguen las colecciones y las explotaciones. ¿Qué son las colecciones? Están constituidas por bienes singulares de naturaleza homogénea. Libros. Si yo mañana voy a una librería jurídica, voy a encontrar libros, solo libros. De derecho civil, de derecho penal, derecho procesal, derecho constitucional, derecho ambiental, derecho económico. Libros. En cambio, la segunda, es decir, las explotaciones, están constituidas por bienes singulares de diferente naturaleza. Por ejemplo, los supermercados. Por ejemplo, otra colección podría ser, por ejemplo, un establecimiento cuyo giro o rubro es la venta de automóviles de una determinada marca. Yo solo voy a encontrar automóviles de esa marca, de diferente modelo, pero son de naturaleza homogénea. O sea, los del mismo modelo son de naturaleza homogénea. Por ejemplo, si yo transito por la Avenida Ecuador, voy a encontrar, por ejemplo, la tienda esta Salazar Israel, que vende vehículos. Esa es una colección, una universalidad de hecho, colección. Vehículos, o sea, bienes singulares de naturaleza homogénea. En cambio, una explotación, bienes singulares de diferente naturaleza. Típico el supermercado. Y yo voy a encontrar, obviamente, prendas de vestir, artículos cosméticos, alimenticios, de bebida, de aseo, de ornato, regalos, electrodomésticos, todo lo que ustedes saben que existe al interior del supermercado. Y el segundo tipo de universalidades son las universalidades de derecho. Ellas están constituidas por un conjunto de bienes y relaciones jurídicas activas y pasivas, formando un todo indivisible. Son ejemplos de universalidades de derecho: la herencia, la sociedad conyugal, el patrimonio del fallido, o sea, la persona que está en un proceso de liquidación concursal, el patrimonio reservado a la mujer casada, el patrimonio de toda persona
y la empresa y el establecimiento de comercio. Se dice que no sería un bien, sino que sería una abstracción jurídica. Yo no sé si ustedes profundizaron cuando estudiaron el patrimonio como atributo de la personalidad sobre esta materia. Si no lo han hecho, llegado el minuto en que analicemos estas materias a lo largo del curso, alguien por favor me recuerda para poder, llenar ese vacío que pudiesen tener en este punto. Bienes presentes y futuros, otra clasificación. Bien presente son los que a un momento determinado, o sea, al tiempo de celebrarse el acto o contrato, tienen una existencia real. O sea, existen hoy. Y futuros son los que a esa época no existen, pero se espera que existan. Ya sabemos que puede ser objeto de una declaración de voluntad no solo los bienes que existen, sino que también los que se espera que existan. Ahora, la futuridad puede considerarse desde un punto de vista objetivo o desde el punto de vista de alguna de las partes. 2. La futuridad admite graduaciones, por ejemplo, la etapa inicial de la construcción de un edificio. Por ejemplo, si uno transita por calle 18 de septiembre, se da cuenta que al llegar a la calle Vega de Saldías hay un edificio que está en construcción, pero que está en una etapa ya final de construcción. Pero en cambio, en calle Gamero, por ejemplo, casi al llegar a 18 de septiembre, hay un edificio que está en una etapa inicial de construcción. Hay otro que está en una etapa, otro que está en Itata, que está en una etapa intermedia. Ahí ustedes pueden ver la futuridad en cada una de esas etapas. También hay graduación en relación a las probabilidades de existencia de la cosa futura. Así se distinguen bienes futuros de existencia esperada y bienes futuros de existencia aleatoria. Es decir, por ejemplo, vamos a esperar que el fundo nos genere y nos produzca trigo, pero ¿cuánta cantidad? Puede ser más o puede ser menos. O sea, en ese sentido, a ver, mi promedio es de, no sé, 80 quintales por hectárea, pero pueden ser 100. Esa diferencial entre el 80 y el 100, eso es lo aleatorio. Bienes comerciables e incomerciables. Bienes comerciables son los que pueden ser objeto de relaciones jurídicas privadas, en sentido general. Relaciones jurídicas privadas. Toda clase de relaciones jurídicas privadas. Compra-venta, arrendamiento, mandato, hipoteca, o sea, general. De manera que sobre ellos pueden recaer un derecho real o puede constituirse a su respecto un derecho personal. En cambio, los bienes incomerciables o no comerciables son los que no pueden ser objeto de relaciones jurídicas por los particulares. No puede existir a su respecto ningún tipo de derecho real ni personal. Los bienes incomerciables pueden distinguirse en A. Incomerciables en razón de su naturaleza, el aire. O sea, no podemos realizar ninguna relación jurídica privada con el aire, porque es un bien incomerciable por naturaleza. Y B, están los bienes incomerciables en razón de su destino, las calles, las plazas, las playas. No podemos realizar relaciones jurídicas privadas con relación a un bien incomerciable en razón de su destino. Ahora, sin embargo, hay que considerar que respecto de estos últimos, o sea, los incomerciables en razón de su destino, calles, plazas, puentes, subsuelos, es posible que ellos sean objeto de ciertas relaciones jurídicas, pero ellas no van a estar gobernadas inicialmente por el derecho privado, sino que ellas van a estar gobernadas inicialmente por el derecho público, como es el caso de las concesiones que otorga, por ejemplo, un municipio para que una persona pueda, por ejemplo, instalar un negocio de estacionamientos en el subsuelo de una calle, o el permiso municipal que otorga, ¿cierto?, una entidad edilicia a una persona para que tenga un kiosco o un establecimiento comercial en una calle. Por lo tanto, este tipo de relaciones nacen de un acto de autoridad. Después se materializan a través de un contrato privado, pero inicialmente el puntapié inicial lo da
el acto de autoridad. Otra clasificación, apropiables e inapropiables. Esta clasificación incide única y exclusivamente en el dominio. Por lo tanto, son bienes apropiables los que pueden ser objeto de propiedad y son bienes inapropiables aquellos que no pueden ser objeto de propiedad. Y no son objeto de propiedad los llamados bienes comunes a todos los hombres, el alta mar, el aire, entre otros. Otra clasificación, bienes privados y bienes públicos o nacionales. Los bienes privados son los que pertenecen a los particulares. Nuestra casa, nuestro auto, nuestro computador, nuestro teléfono celular, nuestro reloj, nuestras prendas de vestir. En cambio, los bienes públicos o nacionales son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y quién es la nación? ¿Quién es la nación? La nación no es lo mismo que el pueblo. El pueblo, recuerden ustedes, es el pueblo elector. Son los ciudadanos mayores de 18 años que pueden participar en los procesos electorales o plebiscitarios. Pero en cambio la nación es el conjunto de personas unidas generacionalmente y comprende nuestros antepasados, quienes hoy día conformamos este grupo social y quienes lo van a conformar en el futuro. Los bienes nacionales pueden ser bienes nacionales de uso público y bienes fiscales. Los bienes nacionales de uso público son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda y su uso a todos los habitantes. Esto lo dice el artículo 589. Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes del Estado o bienes fiscales. ¿Qué caracteres presentan los bienes nacionales de uso público? 1. Su uso pertenece a todos los habitantes del país. Aquí solamente les traigo a colación toda la problemática que año a año se presenta en primavera y verano sobre la utilización de las playas o el acceso a las playas. B. Estos son bienes incomerciables, están fuera del comercio por su propio destino. A los municipios les corresponde su administración, salvo que le corresponda a otro órgano del Estado. Esto está establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Por eso entonces que las municipalidades tienen un departamento de aseo y ornato que es el que debe mantener en buen estado los bienes nacionales de uso público. Y me estoy refiriendo a las plazas y me estoy refiriendo a las calles. Y por eso entonces que en el caso de lo que ocurrió hace algunos meses atrás, cuando un joven estaba descansando en la plaza de Chillán y de modo improviso le cayó un árbol y le provocó la muerte, es por ello entonces que es posible demandar a la municipalidad por falta de servicio. ¿Cuál falta de servicio? La no mantención adecuada de un bien nacional de uso público. D. Lo anterior, es decir, el que de alguna manera debamos de alguna forma, o más bien dicho, que la municipalidad puede realizar y que tiene de alguna manera el deber de mantención, no se opone a que ésta le otorga a los privados permisos o concesiones sobre algunos bienes o más usualmente parte de los bienes nacionales de uso público. Por ejemplo, la concesión a la empresa que construyó los estacionamientos subterráneos bajo el Paseo Pedral de Calle Arauco, o la empresa que construyó los estacionamientos bajo la Plaza de Armas de la ciudad de Concepción. Ahora, en el caso de las concesiones, las debe otorgar el alcalde con acuerdo del Consejo Municipal. La concesión puede referirse tanto al suelo, por ejemplo, los kioscos que están en las calles, o al subsuelo, para la construcción de estacionamientos subterráneos, construcción de ductos para la canalización de redes de agua o gas,
de telecomunicaciones, etc. Eso está arreglado en la ley 18.168. Ahora, ¿el Estado puede desprenderse de un bien nacional de uso público? La respuesta es sí. Y la forma como el Estado se desprende de un bien nacional de uso público es a través de lo que se llama la desafectación. Por ejemplo, esto ha ocurrido con algunas islas del sur, que el Estado se ha desafectado y lo que ha hecho es que los privados puedan invertir y puedan realizar proyectos turísticos principalmente en la zona sur. Y el otro tipo de bien público o nacional son los bienes fiscales, que de acuerdo al artículo 589 son bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes. A ver, en el fondo son los bienes que están destinados a darle movimiento a todos los órganos del Estado. Por ejemplo, el automóvil del presidente de la República, la casa de moneda, digamos, el inmueble donde están ubicadas las intendencias regionales, los inmuebles donde están las gobernaciones provinciales, los inmuebles de propiedad del fisco donde funciona algún ministerio, por ejemplo, los automóviles de la Policía de Investigaciones de Chile, los automóviles de Carabineros de Chile, las armas de fuego con las cuales, digamos, portan tanto carabineros como los integrantes de la PDI, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué bienes podemos nombrar acá, desde un punto de vista más general y jurídico? Los muebles e inmuebles afectos al funcionamiento de los servicios públicos. Por ejemplo, los escritorios de los jueces, por ejemplo. Los computadores que el Estado le asigna a los jueces para su trabajo. Los inmuebles donde funcionan las reparticiones públicas. B. Bienes que componen las herencias en que sucede el fisco como heredero intestado. Me detengo un minuto acá. Cuando estudiamos derecho sucesorio, ustedes deben saber que la ley establece un orden de prelación. Cuando la persona no tiene cónyuge sobreviviente, conviviente civil sobreviviente, descendientes, hijos, nietos, bisnietos, no tiene ascendientes, padres, abuelos, no tiene hermanos o no tiene ciertos parientes colaterales hasta un determinado grado, la ley dice que le sucede a esa persona el fisco. Por lo tanto, el fisco es un heredero residual cuando no hay otro mejor heredero. Y cuando el Estado recibe esa herencia pasa a formar parte de, digamos, de los bienes fiscales. En tercer lugar, también constituyen bienes fiscales los bienes ubicados dentro del territorio nacional que carecen de otro dueño. Esto lo reglamenta el artículo 590 que dice: son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño. Por eso entonces que en Chile no hay tierra sin dueño. Por lo tanto, no le vayan a creer a un cliente que les diga: mire, por casualidad me encontré con este terrenito y este terrenito no tiene dueño. Mentira. En nuestro país, los terrenos que no tienen dueño privado por mandato del artículo 590 tienen dueño al Estado. Artículo 590 del Código. Y también forman parte de los bienes del Estado, los bienes fiscales, los impuestos fiscales y municipales que todos pagamos, ya sea por circular, por tener una propiedad, por realizar transacciones económicas, el IVA, o simplemente por generar utilidades, el impuesto a la renta. La penúltima clasificación de bienes, y a ustedes les llamará la atención por qué penúltima, porque yo les voy a agregar una última a continuación, es la que dice que hay bienes simples y compuestos. Bien simple es el que tiene una estructura uniforme y no admite divisiones en partes que adquieren propia individualidad. En cambio, compuesto es el formado por dos o más cosas simples, unidas, fusionadas o mezcladas, que pierden su individualidad en la composición. Por ejemplo, un bien simple, un animal. Un bien compuesto, un edificio. Fierro, cemento, arena, etcétera, etcétera. Y la última clasificación de bienes, que no está en las láminas, pero que se las voy a agregar a continuación, es aquella que distingue
entre bienes registrables y no registrables. ¿Qué les puedo decir aquí? El Código Civil no contiene la diferencia entre bienes muebles registrados y no registrados, porque obviamente era desconocido a la época de dictación del Código. Pero la importancia social y económica de ciertos bienes muebles ha llevado a que leyes especiales organicen registros para que se incluyan sus titulares y además se anoten los derechos reales o gravámenes que se constituyen sobre ellos. Por ejemplo, son bienes muebles registrables los vehículos motorizados. El Servicio de Registro Civil e Identificación lleva un registro nacional de vehículos motorizados. Por lo tanto, los vehículos motorizados son una especie de bien mueble registrable. 2. Las acciones de las sociedades anónimas, abiertas o cerradas, y de las sociedades por acciones, también deben inscribirse en un registro de accionistas que debe llevar la sociedad. Por lo tanto, las acciones de las SA y las SPA son bienes muebles registrables. 3. Las naves y aeronaves deben inscribirse en sus respectivos registros. Es decir, las naves y aeronaves son bienes muebles registrables. Con esto entonces hemos concluido con el programa del curso Derecho Civil 1 y hemos examinado todos sus contenidos. Hemos examinado los principios generales del derecho, la relación jurídica, los derechos subjetivos, la teoría del negocio jurídico y la clasificación de los bienes. Solo entonces nos resta que programemos las clases para los efectos de la absolución de las dudas. Muchas gracias, encantado.